Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta clase pública que hemos denominado en el marco de la maestría en comunicación digital y audiovisual, una maestría que tiene como propósito problematizar las áreas del campo de la cultura y la imagen, y hemos decidido armar este ciclo para que todas las discusiones y las imágenes que están dentro de nuestras aulas también puedan estar afuera de ellas y ser compartidas con toda la comunidad de la Universidad Nacional de Quilmes. Un poco la propuesta de este encuentro tiene que ver con eso, con poner en escena lo que venimos desarrollando y abrir un poco las puertas de este aula, que aunque virtual, es un aula, en fin, y estamos acá estudiantes y docentes para poder encontrarnos. Hoy vamos a hablar sobre el documental en el marco de la materia documental social y político en la Argentina y el mundo, y una de las cosas que estamos problematizando está vinculada a si el documental es un género o una función en el cine. ¿Qué es esto del documental en un momento en que los géneros empiezan a bifurcarse, a modificarse, a articularse con un montón de preguntas, incluso sobre el lugar de la imagen como elemento de la memoria, como archivo, como testimonio y también como encuentro de mundo, ¿no? Es desde ahí que nos preguntamos un poco en las primeras clases, este es el encuentro número 5, ¿qué pasa con este documental en América Latina y qué es el documental en algún sentido? Y para eso, como es una clase pública, nos dimos un pequeño gusto y invitamos a Carlos Müller, que le agradecemos muchísimo por estar acá, que él es coleccionista, escritor de cine, es responsable del Cineclub Dínamo, que articula entre proyecciones entre Buenos Aires y Mar del Plata, y hoy va a contarnos un poquito sobre su última película, que es La Vuelta de San Perón, que además tiene de interesante para la materia que es un documental dentro de otro documental. Cosa que en el cine latinoamericano viene teniendo ya un recorrido, ¿no? Si uno recorre y ve su película, encuentra en esta película también muchas reminiscencias de lo que es el cine de Eduardo Coutinho, por ejemplo, en Brasil, con Cabra Marcado para Morrer, o con todo el cine que lo que hace es preguntarse no solo por la historia que cuenta, sino también por el valor de las imágenes. Es desde ahí que invitamos a Carlos Müller a conversar con nosotros en esta clase pública del día de hoy. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por el espacio. Y sí, efectivamente, como decís, posiblemente desde lo técnico no es un documental dentro de un documental, sino que es un programa televisivo con rasgos documentales dentro de un documental. Tiene esa cosa del cine verdad y testimonial sin ningún tipo de artificio que lo hace ver como un documental, pero técnicamente el corto original San Perón, el cual se da en mi documental La Vuelta de San Perón, nace como un programa televisivo de la televisión pública en el año 1953. Que de hecho es lo interesante que tiene además este corto, ¿no? Que problematiza la imagen, y esto también lo vemos en la clase, y aprovecho para agradecer a los y las estudiantes que están compartiendo con nosotros el día de hoy. Vemos esta idea, ¿no? Del documental más allá del lenguaje en sí mismo, y cómo se articula en las diferentes pantallas posibles de la cotidianidad hoy en día. De hecho, hoy estamos en una pantalla digital y también pone en tensión formas narrativas nuevas de hacer documental. Pero si les parece, les propongo ver el tráiler de la película para tener las imágenes presentes y desde ahí abrir la conversación. Desde hace más de 10 años, el Cineclub Dínamo proyecta películas en formato 16 milímetros en el barrio de San Telmo. Como programador del Cineclub, suelo recibir películas muy variadas: largometrajes de ficción, animaciones de Europa del Este, films de la NASA, publicidades de cigarrillos o experimentos con animales. Un día, alguien me acercó una cinta en formato 16 milímetros realmente especial. Una mujer, madre de 17 hijos que se dedican a cirugiar, muestra su vida y cuenta sus esperanzas, depositadas en la vuelta de Perón al país tras 18 años de exilio. Se trataba de un cortometraje rodeado de misterio, ya que no tenía título ni créditos, simplemente una inscripción a mano en la caja de pizza en la cual se encontraba: San Perón.
Norma Teresa Cuevas de Aresta. Tengo 37 años, soy madre de 17 hijos. Ahí estábamos viendo las imágenes de la Vuelta de San Perón, que en realidad es el tráiler de esta película que, como decíamos, empieza con encontrar un film perdido, y esto también tiene que ver con el documental en la Argentina, ¿no? El valor de esas imágenes, de volver al presente las historias del pasado y también desde ese modo convertirlas en imágenes del futuro, ¿no? En recuerdos que nuestra memoria tiene en función de poder acceder a eso. André Bazin, que es un autor que vemos en la clase, decía que hay directores que creen en la imagen y otros que creen en la realidad. Y acá, en lo que vimos, parecieran estar ambas cosas, ¿no? Un cine que es fuente de conocimiento sobre esa historia, pero además, aparte de la historia, aparece también el cine como milagro, el cine como eso que se encuentra y que emerge como parte del presente. En ese contexto, Carlos, me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso de encontrar esas imágenes, pero también esos personajes y esas historias de la historia de la televisión, como vos bien decías al principio, pero también la historia de un proceso político en la Argentina. Se dio de manera bastante azarosa. Un amigo coleccionista de Mar del Plata me trae una película, el corto San Perón, me lo muestra. Ahora sí, a mí me pareció un material sorprendente, desconocido y sorprendente. Me llamó la atención que, bueno, yo había tratado de ver bastante cine de esa época, bastante cine militante, me sentía bastante empapado con lo que era un mapa, por así decirlo, del cine militante de esa época. Me llamaba la atención que no tenía ningún registro de ese material. Y así es que empiezo a buscar un poco. La protagonista del corto original San Perón da su nombre, así que empecé a rastrear por ese lado, empecé a comunicarme intenté hablar con Humberto Ríos, con Dolly Pucci, con gente de la NERC, gente que tenía, digamos, más o menos un mapa del cine argentino, del cine militante que se hacía en la época, sin tener muchos resultados, hasta que lo encontré a Fernando Peña. Le muestro el corto, le parece increíble y casualmente le estaba organizando en su programa Filmoteca una semana dedicada al cine argentino perdido y recuperado. Me invita, presentamos el corto en Filmoteca y la magia después de las redes y de internet hizo que al día siguiente aparezca uno de los nietos de esta señora, y también que casualmente el director del corto original, San Perón, volvió a su casa a la noche. Estamos hablando de un programa que se pasa de madrugada en Canal 7, o que se pasaba en ese momento por lo menos, y lo vea al corto, y ahí es que se empieza a abrir un poco la posibilidad de ir reconstruyendo toda la historia con este corto encontrado. De hecho, bueno, el programa de Peña, Filmoteca, también de alguna manera se convierte en un documento de la televisión pública, ¿no? Y al mismo tiempo en un lugar, un reservorio de esa memoria. Y en esta relación entre los modos y las pantallas, las imágenes y las distintas articulaciones, que también cuando veía la película pensaba es un poco cómo funciona la memoria, y uno de los temas de la clase también tiene que ver con el documental y la memoria, y la articulación entre el documental y lo político. Una manera en la que la memoria funciona de modo yuxtapuesto, con cosas imaginadas, encontradas, parte de ficción, parte de documental. Con Norma, que es este protagonista, esta mujer que tiene 17 hijos, pareciera que es parte ya también de nuestra memoria y parte de esa historia del peronismo en algún sentido, ¿no? ¿Cómo ves vos qué sucede con esa imagen que al mismo tiempo es documento de la memoria pública, de la televisión pública y el cine, pero también de la memoria de esa familia, que incluso en la película hay un hijo que se encuentra por primera vez con una madre que no veía desde que era muy chiquito, y que la vuelve a recuperar en su imaginario como Norma, esa madre que tenía ese recuerdo, digamos? ¿Cómo ves esa relación? Bueno, fue una relación que a la hora de hacer la película, quiero aclarar antes que yo no es que quería hacer la película ni que quería hacer una película. De alguna manera la situación misma me fue llevando a hacer una película porque, pongo en contexto, yo cuando presento la película la presento con otra película también
desconocida, un programa impactante del Cineclub Dínamo. En su pequeña dimensión en San Telmo pasamos 2 películas peronistas incunables del año 1973. Una era esta, la otra un corto que hizo la agencia Telam, Avancen Compañeros, que había sido perdido porque se había tirado todo ese material a un volquete, que narra un acto del 31 de agosto del 73, en la cual Perón y toda la plana mayor de la, digamos, de la CGT, obviamente López Rega, Isabel, Ruch, etcétera, estaban ahí haciendo una demostración de, no de fuerza, sino de organización, después de lo que había sido la caótica vuelta de Perón de 6 al 20 de junio del 73. Entonces este era el programa. A partir de ahí que yo presento San Perón junto con este corto, 2 cortos peronistas de 1973, de grosso modo podemos decir que uno se identificaba más con lo que se conoce como la derecha peronista y el otro con la izquierda peronista. Muchos de los espectadores que había, muchos cinéfilos, pero también peronistas o peronófilos, si vale el término, empiezan a, de alguna manera, impulsar esta idea de hacer una investigación, de entrar en contacto, de pensar que ahí había un hilo de Ariadna por donde buscar algo que podía ser muy rico, y efectivamente lo fue. La película empezó a transitar en mis intenciones, por lo menos, por lo que puede considerarse un documental político, porque la empiezo a encarar por el lado del director principal del corto San Perón, y empiezo a usar esta película, era mi idea principal, como una especie de excusa para hacer un paso de revista de lo que era el cine militante de la Argentina de la época, principios de los 70, sobre todo el cine militante ligado a la izquierda peronista. A partir de acá, así es el comienzo, pero cuando empiezo a conocer un poco más y a hurgar un poco más en la historia de esta familia, que he dicho entre paréntesis, hubo todo un tiempo de acercarse, ¿no? Porque en un documental de este tipo es algo que nunca se dice o nunca se enseña lo suficientemente. Es mucho más importante que saber cine, tener un tacto humano para acercarse a estas personas que realmente te dan un testimonio que va a ser lo que en definitiva hace que tu documental sea bueno o tenga impacto o no. Entonces, una vez que yo entro en contacto con esta familia, lo más importante pasó a ser la inmensa humanidad de mujer de Norma Teresa Cuevas de Aresta, y me pareció eso mucho más fuerte que el marco histórico y que incluso que el marco político. Y sí está la fuerza, me parece, radicaba en lo que vos mencionabas, Lía, que es en esto del cine como memoria, el cine como una cápsula en el tiempo. Imagínense ustedes una familia que vivía en las afueras de Gran Buenos Aires en el año 73, en la más absoluta pobreza. No tenían registro de su madre, obviamente no tenían películas, no tenían una cámara de Super 8, menos de 16 milímetros para filmar, ni una cámara fotográfica. Entonces, esta mujer que murió pocos años después de la filmación del corto, quedó guardada con un mensaje en un cortito, en una lata en 16 milímetros, que lo reciben sus hijos menores 40 años después, con lo cual para ellos fue realmente impactante, y esa emoción fue la que a mí me hizo ver que la película iba por ahí, más que por ningún otro lado, sin desmerecer desde luego el enorme y riquísimo marco político que tiene, con la fenomenal vuelta de Perón después de 18 años de exilio y todas las intrigas y luchas en el seno del peronismo, entre la izquierda peronista, que manejaba sobre todo los espacios culturales y que tenía muchos espacios de poder, pero manejaba los espacios culturales como el canal público desde el cual se hizo San Perón, y por otro lado la derecha peronista representada en las fuerzas sindicales. Y un poco la figura de Norma es representativa de muchas mujeres hoy en día también, ¿no? Esa Norma con los 17 hijos en un espacio no urbano o poco urbano, con un montón de necesidades insatisfechas, pero que tiene una esperanza puesta en la política como salida, en la política como construcción de posibilidad, ¿no? Ella cuando habla de su infancia con Evita, de qué es lo que venía con el 73, que además tiene la paradoja, y esto me parece interesante para pensar en la doble condición de la imagen, que el corto, San Perón, es filmado en un momento histórico donde la vuelta del peronismo traía mucha esperanza, y todos sabemos qué pasó después del 73, ¿no? El López Rega, la AAA, el 76, y cómo al mismo tiempo, en el momento histórico que vos decidís hacer la película, eso se transforma también en una mirada crítica de la memoria, digo, porque vos decidís hacer esa película en un momento en el que la televisión pública volvía a recuperar
esa energía que tenía cuando fue producido este corto en el marco de la dirección de Gené al frente de la televisión pública. ¿Cómo fue ese desafío de trabajar con el archivo histórico, pero al mismo tiempo de trabajar con algo que estaba sucediendo en la realidad, ¿no? Una doble condición de documentar eso real en tu cine. Sí, sí, es verdad. ¿Está prendido el micrófono? Sí. Respecto de una educación, de una televisión pública así que resurgía, es verdad, hasta cierto punto. Yo también tengo en cuenta que incluso durante esos años, es justo también que es un poquito crítico, ni la televisión pública ni el Estado argentino hubo una ley de cinemateca, ni hubo un interés importante ni manifiesto por preservar todo el material audiovisual, toda la memoria fílmica. De hecho, hasta el día de hoy contamos con que no tenemos en Argentina una cinemateca nacional. Pasaron los gobiernos, pasaron los años, no tenemos un laboratorio fílmico en Argentina. La verdad es que más allá de declaraciones de intenciones, lo que hizo el Estado en ese sentido no fue lo suficiente, y hay que decirlo porque hoy por hoy la memoria fílmica en Argentina está bastante descuidada. Eso me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, estas películas, muchas de las películas que yo encontré, imagínate que yo soy un cineclubista sin ningún tipo de presupuesto. Se las compré a anticuarios de San Telmo, siendo que la agencia Telam, cuando se muda, en el año 2008-2009, tira un volquete de basura una cantidad importantísima de películas, de material audiovisual. Y pasó en esos años. Por eso, por un lado están las buenas intenciones, pero por otro lado también hay que decir que no fue bien tratado, y todavía a día de hoy, me gustaría que sirva esto, si en algún lado prende, hay que pelear porque haya una cinemateca nacional y porque realmente se cuide el material audiovisual, que está absolutamente descuidado. Súper hijo de esta maestría que propone pensar el conocimiento no solo de los textos escritos, y esto lo vemos en las clases, sino también desde la imagen como ese campo posible, ¿no? Pero esto es una clase, así que no me gustaría tampoco a mí tener todo el tiempo la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta, hay algunas en el chat, pero si alguien quiere preguntarle a Carlos, también está abierto el micrófono. Bueno, hola, Pablo Landaburu, aprovecho para preguntarle a Carlos. Vos sabés que me quedé con algo que decías al principio, que hablabas de que tu trabajo no es un documental, sino que tiene rasgos documentales. En la materia nos venimos planteando también esto de cuáles son los límites y de esta frontera que marca lo que es documental y lo que no. Pensaba que quizás esos rasgos, y al no caer cabalmente en la definición de documental, te da una libertad creativa como para haber encarado el trabajo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Perdón, tal vez no me expresé bien o no me hice entender bien. Yo no dije que mi trabajo no era un documental, sino que en referencia a lo que había mencionado Lía, que era un documental dentro de un documental, lo que yo decía es que el mío sí es un documental, pero que es un programa televisivo, por lo menos así como nació el corto San Perón. Me refería a que técnicamente es un programa televisivo, o nació como programa televisivo el corto original San Perón, no así el documental que yo hice, La Vuelta de San Perón, que sí lo considero un documental. Igualmente, más allá de esto, tomando tu pregunta, me parece sí que a veces está bueno pensar las películas como... A veces lo que nos pasa con el documental es que nos olvidamos que es una película. Nos olvidamos que tiene una estructura dramática, nos olvidamos que hay un público detrás, y que muchas veces el documental, si lo queremos sacar de lo que es el nicho, de lo que es un grupo de documentalistas que mira documentales y algo un poco endogámico, hay que pensar también que tiene que contar una historia, que se tiene que entender, y en ese sentido me parece que el documental se conecta con todo el cine y con lo que implica contar una historia y con lo que implica tener en cuenta un espectador que quiere que le cuenten una historia, que se entienda y todo eso. Y en ese sentido es que el documental, desde luego, tiene sus características, pero está en el marco de lo que es hacer una película y de lo que es contar un relato comprensible y de lo que es tener una estructura dramática, si se puede, y hacer una película llevadera, porque vamos a tener ahí un espectador que está 1 hora, 1 hora y media mirando algo que hicimos, y tenemos que ser amables también en ese sentido. No sé si alguien tiene una última pregunta, el tiempo es tirano en la televisión y en la clase también, pero si alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacerle a Carlos. Yo, si puede ser. Sí. Hola Carlos, ¿cómo te va?
Bueno, un poco lo que estabas diciendo recién me viene como al pelo para lo que quería preguntar, que era esta cuestión de que, bueno, en un momento hablaste de que consideraste tener como un tacto humano para con el tema, por la emoción tanto política que tenía, pero también de esa familia. Bueno, y ahora estás comentando que pensaste tu documental en el marco de que tenga cierta comprensión masiva, de cierta llegada a un público más general, que no quede anichado a quienes están acostumbrados más a la cinefilia, digamos, o al cineclubismo. Y bueno, ¿qué decisiones estéticas y narrativas fueron las que tomaste un poco para tener esta consideración humana y emotiva para con el material que era ese documental inicial y trasladarlo a este documental un poco más tuyo propio, pero que fue un poco más pensado en un público general? Bueno, está buena la pregunta, porque posiblemente ahí esto es como algo que surgió en el documental que yo ya sabía. Me di cuenta que la voz en off, en cuanto a economía de recursos, te permite decir de manera contundente absolutamente lo que querés. Mi primer intento fue evitar la voz en off, evitar un tipo de documental del cual yo muchas veces me canso y lo miro en tono crítico, burlón, le digo, flaco, correte de ahí, lo estás haciendo, lo estás contando y todo, me parece que hay mucho de eso. Terminé haciéndolo porque, como me dijo en su momento la que era mi editor, después mi editor me dice, mirá, como se dio todo, que pasó por tu cineclub, que vos la presentaste, que vos la encontraste, que vos fuiste a la peña, es más difícil sacarte que dejarte en el medio. Pero teniendo en cuenta todo esto, la verdad es que la voz en off es un recurso bárbaro para llevar el relato con el puño apretado. Vos decís lo que querés y las imágenes acompañan. Y obviamente las entrevistas ayudan mucho también, pero la voz en off fue posiblemente, como respondiendo de manera puntual a tu pregunta, el recurso que me permitió plantear los problemas de manera contundente cuando lo quería hacer y plantear los giros también y llevar el relato en general. Gracias, Carlos. Ahí preguntan en el chat también si se puede ver el documental en alguna plataforma. Sé que se va a estrenar dentro de poquito. Si querés contar un poquito, como para ir cerrando, cómo se piensa la distribución de una película de estas características. Bueno, cómo se piensa es teniendo en cuenta este contexto de pandemia, ¿no? Porque si yo me preguntabas esto hace un año, te iba a dar una respuesta completamente distinta que la que podría darte hoy. En cuanto a lo que a nosotros respecta, que tenemos es un equipo chico, pero la verdad es que lo tratamos de manejar de la manera más profesional, entre comillas, posible, o pensando cómo se difunde la película. No nos interesa mucho que se difunda en plataformas, de hecho yo le pedí una prórroga a Signar para que no se pase. Creo en el cine como un lugar de encuentro, por eso hago un cineclub en fílmico desde hace muchos años. Creo que el cine es un hecho social también, que no tenemos que acostumbrarnos tan simplemente de manera resignada a que todo se va a ver por plataformas. Entonces mi decisión personal fue que la película se vea lo menos posible por plataformas, porque quiero que cuando esté lista para estrenarse en salas, vaya gente a las salas, que me parece que es la manera adecuada de ver una película, sobre todo una película que se estrena. Sé que indefectiblemente verla en plataformas es que se corta el streaming, que viene un nene llorando y pide comida, que te tenés que sacar al perro, que te levantaste y la paraste para ir al baño, o que estás con cantidad de ventanas abiertas mirando películas condicionadas o cazando Pokémones y a la vez ves esta película. Creo que toda película merece una condición de estreno mucho mejor que eso, por eso las plataformas me parecen apenas una mala copia de lo que puede ser un estreno de una película. Ahora no hay otra, pero apuesto a que la película se mantenga guardada lo más posible para que tenga gente realmente un estreno en salas, porque también si no la difusión constante de que las películas estén en plataforma es también atentar un poco contra una cultura cinematográfica que tiene mucho tiempo, que hay salas, que hay exhibidores y que hay películas que merecen su encuentro con el público, que es a lo que yo apuesto. De todos modos, y aprovecho que lo comentás, sí va a estar un día disponible en el FESALP, así por lo menos es lo que está previsto. Y va a estar estuvo en algunos festivales, estuvo en un festival de España, pero siempre cuidando mucho eso, en qué condiciones, que las plataformas sean seguras,
y resguardando también que la película tenga gente todavía para cuando se pueda estrenar en salas, así que aprovecho tanto a los de Quilmes como a los de La Plata para decirles que me encantaría ir a los dos lugares con mi película bajo el brazo, con mi proyector también de 16 milímetros para mostrarles el corto original San Perón, y para tener esta ocasión de que la película se encuentre con el público en modo presencial. Gracias, Carlos. Ahí llegan mensajes de excelente decisión, vamos a volver al cine, y reivindicando un poco esto de la ritualidad del cine, que es toda una discusión también, ¿no? Porque las plataformas hoy en día nos permiten hacer estas cosas, compartir esta conversación y democratizar también muchas otras, incluso el corto San Perón, que haya sido tan visto, más allá de la película, que vuelve a recuperar esas imágenes. Así que muchas gracias a quienes estuvieron presentes tanto en el vivo como en esta clase pública, que es un granito de arena a encontrarse con estos recorridos y conocimientos de la maestría en comunicación digital audiovisual, que siguen todos los jueves a las 16:30 en el canal de UNQTV, así que los y las invitamos también a suscribirse al canal, que hay un montón de actividades que se vienen haciendo. Y para cerrar, yo les quiero leer unas palabras de Diego Trerotola, porque también la crítica y el documental están articulados, y es algo que vemos en la materia, que cuando el film se iba a estrenar en el Bafisi, dijo lo siguiente: Müller hace una crónica de sus descubrimientos, conecta personas con imágenes perdidas, encuentra nombres que faltan en una alianza por la memoria y la cinefilia. Hay sobre todo un milagro, como lo nombra alguien conmovido por el hallazgo del film. Es el milagro del cine, de la imagen en el presente que se mueve en un futuro. Muchas gracias a todos y a todas.